buenas noches con todos. Quiero agradecer a Audiápolis por la gentil invitación para intervenir en esta charla y especialmente al colega y doctor Reader por siempre la amable invitación que me realiza. Bien, como ya lo ha comentado el doctor Reader, el tema que se me ha encomendado abordar en esta sesión es el de procesos especiales. Y ciertamente por la amplitud vamos a enfocarnos en los aspectos centrales de los procesos más importantes, denominados como especiales según el Código Procesal Penal de 2004, y desde luego haciendo énfasis o poniendo énfasis en los aspectos más problemáticos o los aspectos que generan mayor debate. Desde luego, se hace referencia a aspectos procedimentales, pero entiendo que por la calidad y el nivel del auditorio ya no hay necesidad de reiterar eh, aspectos sencillos que seguramente producto de la actividad que realizan lo conocen con mayor precisión. Bien, entonces dicho esto, voy a compartir pantalla para que puedan tener a la vista la presentación que he elaborado para la charla. Bien, doctores y doctoras, el tema que corresponde abordar implica distinguir entre el proceso común y procesos especiales, ¿cierto? Eso ustedes ya lo conocen, lo que vamos a desarrollar es básicamente aspectos esenciales de esta denominación de procesos especiales, el concepto de los principales procesos especiales y luego el procedimiento, fundamento, finalidad y sobre todo ingresar en lo posible a aspectos problemáticos. Bien. Es importante establecer que para hablar de un proceso especial no simplemente hay que guiarnos por el catálogo que está establecido en el Código Procesal Penal. Y es que no todos los denominados por el Código como procesos especiales en sentido estricto lo son. ¿Ok? Entonces, lo importante es determinar y establecer que exista una diferencia sustancial a partir de la cual podemos catalogar a un conjunto de normas como un proceso especial o, en todo caso, también puede ser especialidades procedimentales o, en su caso, también procedimientos auxiliares. Y es que en realidad los procesos especiales, repito, son aquellos en los que se establece una diferencia sustancial entre la forma en que se inicia y la forma en que se tramita y concluye. El ejemplo más claro es la terminación anticipada. ¿Sí? Es un proceso especial en sentido estricto en la medida de que tiene un inicio y un trámite final diferente, sustancialmente diferente al proceso común. Sin embargo, hay aspectos que no necesariamente, pese a estar en el código como procesos especiales, lo son. Por ejemplo, el tema del proceso por razón de la función pública. Este denominado proceso especial en realidad no lo es porque la variación es mínima. La variación únicamente está referida a la competencia del fiscal o del juez que va a asumir el caso durante la tramitación del proceso. Desde luego estamos hablando en los supuestos de los aforados, de los funcionarios que ostentan cargos elevados. En estos supuestos, desde luego, la competencia para investigar por un tema de independencia y autonomía no recae en jueces de primera instancia o fiscales provinciales, sino principalmente, como lo saben, en la Fiscalía de la Nación, el juez de investigación preparatoria supremo y todo lo que se organiza para justamente perseguir este tipo de casos. Eh, un ejemplo de esto es la persecución penal que se realiza en contra de Pedro o Castillo. Y luego tenemos también los procedimientos auxiliares, ¿no? Los procedimientos auxiliares tienen como propósito principal servir de instrumento o de insumo, si se quiere, a los procesos principales, que es en buena cuenta el proceso común.
dentro del proceso común surge la necesidad de recurrir a los procedimientos auxiliares. Caso Alejandro Toledo. Este es un ejemplo claro. En este caso, como bien saben, se inicia un proceso común en contra de Alejandro Toledo. Luego de, luego de ello, evidentemente, cuando se advierte que Alejandro Toledo no está en el Perú y se requiere su presencia en el país, se acude a un procedimiento auxiliar, en este caso la extradición. Entonces, se advierte que el proceso común requiere del auxilio de un proceso o un procedimiento auxiliar a partir del cual se va a aplicar las reglas de la extradición para que la persona pueda ser traída al país y pueda afrontar el proceso común. De tal manera que allí, repito, no estamos ante un proceso especial, aunque así lo denomina el Código Procesal Penal, sino únicamente ante un procedimiento auxiliar que requiere necesariamente la existencia de un proceso común. Un proceso, un procedimiento auxiliar no tiene un fin en sí mismo, sino que depende de la existencia de un proceso común. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los criterios que deben establecerse o deben considerarse para definir cuando estamos frente a un proceso especial? La naturaleza disponible de la pretensión punitiva, por ejemplo, en este caso estamos ante el proceso de persecución por ejercicio de la acción privada, las querellas. Luego tenemos la menor entidad de la infracción o la menor complejidad de la investigación. En este caso, podemos estar ante un proceso inmediato, los intentos de solucionar los conflictos penales por cuestiones de política criminal de manera distinta al esquema tradicional, haciendo primar criterios de celeridad, de eficacia y economía procesal. También aquí podemos estar ante un proceso inmediato, pero si le añadimos aquí criterios de consenso, estaríamos propiamente ante una terminación anticipada. Entonces, visto así, la clasificación que, por ejemplo, propone el profesor Pablo Talavera, el profesor Arsenio Oreguardia, es la siguiente. Procesos especiales, tenemos al proceso inmediato, al ejercicio privado de la acción penal, terminación anticipada y colaboración eficaz. De otro lado, tenemos a las especialidades procedimentales. Tendríamos aquí proceso por razón de función pública, es decir, contra los aforados, proceso de seguridad contra los sujetos peligrosos, ¿cierto? Y luego tendríamos los procedimientos auxiliares o complementarios, que sería la extradición, asistencia judicial internacional, las diligencias en el exterior y el cumplimiento de condenas. Bien, entonces de los procesos especiales vamos a trabajar el día de hoy, ojalá que nos dé el tiempo, el proceso inmediato, la terminación anticipada y principalmente la colaboración eficaz, que como ustedes saben, doctoras y doctores, está teniendo mayor impacto actualmente porque es como son momentos, ¿no? Hay un momento en el que se recurre constantemente a esta figura, ocurrió en los 90 con la ley de arrepentidos, ocurrió en los inicios del 2000 con la colaboración eficaz, por ejemplo, de Matilde Pinchi Pinchi, está ocurriendo a partir de 2016, 2017 en el Perú con la colaboración eficaz de Marcelo Odebrecht, con la colaboración eficaz de Barata, de Jorge Yoshiyama, de Nava y muchos otros que se han sometido a la colaboración eficaz y recientemente, que seguramente todos lo conocen, la aspiración a someterse o ser colaborador de parte del señor Villanueva, asesor principal según la tesis de la imputación o de la fiscalía de la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Entonces, evidentemente, la colaboración eficaz en determinados momentos, en determinadas etapas, cumple un papel importante para la persecución penal del delito. Sin embargo, también creo que somos conscientes que muchas veces se incurre en excesos. Entonces, hoy vamos a conversar, dialogar sobre las bondades de la colaboración eficaz, pero a su vez
sobre los riesgos que implica su aplicación. Bien, empezamos entonces con la terminación anticipada. Y esto, que ya ustedes lo conocen, doctores y doctoras, el concepto esencial, ¿cierto? Es un proceso especial en el cual prima criterios de consenso entre el imputado y el fiscal. El imputado admite su responsabilidad de los hechos que se le está atribuyendo y el Estado, a través del fiscal, le ofrece un beneficio, un mecanismo. Es, en buena cuenta, una expresión del derecho penal premial. Y ciertamente aquí corresponde mencionar que algunos indican, ¿no?, que sería en realidad derecho procesal penal premial, no derecho penal premial. Y esto lo hacen sobre la base de que la figura de la terminación anticipada está regulada en el Código Procesal Penal. Sin embargo, la naturaleza jurídica, el fundamento o la finalidad de una institución no se define en función del cuerpo normativo en el que se encuentra esta institución, sino en razón de sus fundamentos, de su naturaleza jurídica y, desde luego, de las razones que el legislador ha expuesto para su regulación. Y dicho esto, en realidad, a mi juicio, forma parte del derecho penal premial porque únicamente el derecho penal es quien tiene la capacidad de modificar la pena, no el derecho procesal penal. El derecho procesal penal le aplica, pero si va a ser mayor o menor la pena, depende en sentido estricto de la voluntad legislativa expresada a través del Código Penal. Entonces, si hablamos de la definición del concepto de terminación anticipada, estamos ante una institución sumamente sencilla de comprender en la medida de que se trata de un acuerdo entre fiscalía e imputado para terminar rápidamente con el proceso. Es decir, el investigado, el procesado, renuncia a acudir a la fase de juzgamiento o hacer uso de su derecho a un juicio previo a cambio de un beneficio que le otorga el Estado. Entonces, es un mecanismo de simplificación procesal, es un mecanismo de consenso en el cual prima la voluntad de las partes para concluir rápidamente con el proceso. Entonces, esto ya ustedes lo han escuchado, lo han dialogado seguramente y lo han analizado en reiteradas ocasiones, ¿no? Por lo cual voy a poner énfasis en aspectos relevantes. Por ejemplo, en esta discusión que existe en la doctrina sobre si resulta o no constitucional la aplicación de este mecanismo, o es algo que responde o que está en función exclusivamente de la voluntad del legislador, o existe la necesidad de seguir discutiendo sobre su constitucionalidad como lo hacen autores de gran renombre. En primer término, debemos mencionar que esta institución es sumamente cuestionada porque se prescinde de la actividad probatoria. Anteriormente o tradicionalmente se ha entendido que condición necesaria e imprescindible para que se pueda condenar a una persona era la actividad probatoria. En otros términos, sin actuación probatoria no existía ninguna posibilidad de que se pueda condenar. Por eso se afirmaba que la etapa más importante, la etapa principal del proceso penal era el juzgamiento. Sin embargo, esta institución, la terminación anticipada, prescinde de la actividad probatoria y, por tanto, la responsabilidad del imputado descansa principalmente en la admisión de la responsabilidad por parte del imputado. Y esta admisión de responsabilidad implica, a juicio del profesor Alberto Bovino, el profesor argentino Alberto Bovino, que seguramente todos conocemos y hemos leído, que en realidad esta aceptación implica una suerte de coacción. Es decir, que esta aceptación no es libre, no es espontánea, sino que descansa en una coerción por parte del Estado. Y por tanto, este mecanismo es inquisitivo, porque ustedes recordarán que en el sistema inquisitivo, efectivamente,
la prueba plena, la prueba ideal para determinar la condena de una persona era precisamente la admisión de su responsabilidad, de tal manera que sea a confesión de parte, relevo de pruebas, ¿cierto? Entonces, el profesor Alberto Bovino pone énfasis en ello, en que la aceptación no es libre, no es espontánea, sino hay una coerción de por medio. En consecuencia, estamos en sentido estricto ante un sistema o ante un mecanismo inquisitivo. Y además es una afirmación constante de que la aplicación de esta institución implica la renuncia a la búsqueda de la verdad en términos del profesor Tarufo como un ideal regulativo, ¿cierto? Es efectivamente imposible alcanzar la verdad, porque no podemos retrotraernos y reconstruir o ver tal cual han ocurrido los hechos, pero a través del contradictorio, a partir de la actividad de investigación y probatoria, evidentemente el propósito es alcanzar esa verdad, repito, como un ideal regulativo. Y la verdad, en términos del profesor Michele Tarujo, es una condición no suficiente, pero necesaria para hablar de decisiones justas. El profesor Schunemann ha sido crítico y seguramente todos aquellos que podamos revisar sus escritos sobre este tema, vamos a entender que el profesor Schunemann es uno de los que más ha criticado a la terminación anticipada o lo que en derecho comparado lo conocen como procedimiento abreviado, ¿cierto? Entonces, el profesor Schunemann afirma que desde la psicología del juego, de la negociación, es el más poderoso quien impone sus fines por su posición de poder más fuerte y no por su mejor posición jurídica. Y esto es fundamental, doctores y doctoras, comprender. ¿Quién tiene la mejor posición? No jurídica, sino de poder en una negociación entre el fiscal y el imputado. A juicio del profesor Schunemann, es el fiscal. Por tanto, el fiscal impone su posición no porque tenga mayores razones jurídicas, no porque esté en mejor posición jurídica, sino porque está utilizando su poder. Y el profesor Langer, en una entrevista que le hacen hace un año, 2 años aproximadamente, está en YouTube la entrevista, lo pueden escuchar un alumno de la Universidad de Buenos Aires, la entrevista, y él dice, en realidad, esta suerte de igualdad en la negociación, pues es algo irreal, es algo utópico. ¿Cómo vamos a pretender que el imputado y el fiscal negocien en términos de igualdad? Esto no es posible, porque el imputado, perdón, el fiscal está negociando un caso más o un caso menos, pero el imputado está negociando su libertad, su proyecto de vida, su trabajo, está negociando su familia. Entonces, desde esa perspectiva, nunca va a haber una negociación paritaria. Por tanto, en la misma línea del profesor Schunemann, entiende que siempre hay una posición de poder y esa posición de poder es la que se impone precisamente al momento de establecer la terminación anticipada. Por eso es que el profesor Schunemann concluye afirmando que el proceso penal se ha convertido por criterios de poder y no por criterios jurídicos. El profesor español Chozas Alonso va en esa misma línea, dice pues que se sacrifica el proceso, la fase de juzgamiento en sentido estricto, que en realidad, en consecuencia, también se está renunciando a la búsqueda de la verdad, a la igualdad de partes, a la publicidad y oralidad que son propios de la fase de juzgamiento. De este modo, se sostiene que se relativiza las garantías del juicio justo en la medida pues, de que no hay juzgamiento, no hay igualdad en la negociación, se renuncia a la búsqueda de la verdad y simplemente prima la posición de poder que ostenta la fiscalía. Incluso, mira, estos estudios se han hecho, Rakoff es un profesor estadounidense que ha hecho estudios para establecer el impacto que tiene el procedimiento abreviado o la terminación anticipada, lo que allí sería el plea bargain.
Y él dice, se utiliza el procedimiento abreviado para extorsionar. Ojo con el término que está utilizando, extorsionar a los acusados a que acepten su responsabilidad. Y ustedes comprenderán que utilizar el término extorsionar es sumamente grave, ¿no? Incluso puede ser delictiva una conducta de esta naturaleza. Pero él afirma que en Estados Unidos, en efecto, se utiliza la extorsión para lograr la conformidad o para lograr la aceptación por parte del investigado. Y ahí también se sostiene que producto de las reformas acusatorias y de la implementación del juicio abreviado, se ha comenzado a adoptar en este nuevo siglo lógicas eficientistas en clave actuarial que han derivado en las provincias donde fueron implementados en una máquina acelerada del encarcelamiento masivo. Repito, máquina acelerada del encarcelamiento masivo. Es decir, ¿cuál ha sido el propósito de la regulación de este mecanismo? Encarcelar masivamente a las personas. Y algunos dicen, y algunos dicen encarcelar masivamente a personas de bajos recursos, de escasos recursos. Entonces, hay que también tomar conciencia efectivamente de esta situación. Y hay que llamar la atención sobre si efectivamente esto está ocurriendo en nuestro país, sobre si efectivamente se recurre a técnicas de coacción, a técnicas de extorsión para lograr que la persona confiese y admita su responsabilidad. Es decir, estamos en un modo distinto, desde luego, con sus particularidades, en un sistema inquisitivo que en apariencia debe ser acusatorio. Esto, desde luego, invita, doctores y doctoras, a la reflexión. El profesor Ignacio Anitúa y Langer, ambos argentinos, afirman que el juicio abreviado tiene un poder coercitivo. Entonces, parece que en derecho comparado por profesores de renombre, ¿cierto? Como Bovino, y esto permítame acudir al argumento de autoridad, que en estos casos hay que, como decía la profesora Carmen Vázquez, si vamos a utilizar el argumento de autoridad, hay que elegir bien a la autoridad a la que vamos a recurrir. Y en este caso yo me permito recurrir al profesor Schunemann, al profesor Langer, al profesor Bovino, al profesor Ignacio Anitúa. Por ejemplo, el profesor Langer es doctor en Derecho por la Universidad de Harvard y es, si mal no recuerdo, profesor y hace muchos años catedrático en la Universidad de California. Entonces, evidentemente, a partir de este argumento de autoridad podemos establecer que hay frecuencia o es muy frecuente en sostener, en sostener que hay un poder coercitivo en la aplicación de este mecanismo. Y entonces nos invita a reflexionar si este problema que se advierte en el derecho comparado es transversal y también llega a nuestro país y en qué medida esto está ocurriendo. Y lo más importante, qué mecanismos o qué medidas debemos adoptar precisamente para hacer frente a este problema. Debemos eliminar la terminación anticipada, debemos mejorar la regulación. Es un problema normativo, es un problema del operador, porque también debemos tener conciencia que la modificación normativa no va a cambiar una realidad y que por tanto, si hay problemas en su aplicación, hay que ver a qué se debe este problema. Es un problema, repito, normativo, que si esto es así, a través de una modificación normativa, luego de un estudio empírico, de un análisis empírico, de un trabajo evidentemente concienzudo, se puede resolver este problema. Pero si es un problema de los operadores, definitivamente esto pues no va a cambiar con la modificación legislativa. Esto implica mayor preparación, mayor estudio, mejor selección de los jueces fiscales, no solamente jueces fiscales, sino también de los abogados que cumplimos un rol fundamental dentro de la reforma procesal penal. Por eso se afirma que el procedimiento abreviado, que ciertamente
tiene bondades, ha generado mayores condenas efectivas, es decir, hay menos presos preventivos, pero más presos con condenas efectivas. ¿Esto es así? Esto, desde luego, requiere mayor revisión. Vulneración del principio de igualdad por ausencia de negociación paritaria. Esto ya lo que he mencionado, ¿no? Ignacio Anitúa, Langer, Bovino y muchos otros afirman esto. Quiero llamar la atención de esto, el uso que se le está dando, es decir, la frecuencia con que se utiliza este mecanismo, es decir, estadísticas, datos empíricos. Esto es fundamental, doctor. Lamentablemente en nuestro país, el profesor Langer dice que es un problema no solamente de Perú, sino es un problema de Latinoamérica. Generalmente hacemos reformas desde el escritorio. El profesor Florencio Mixán Más decía en un artículo muy pequeñito de allá del 88 que se publicó en el anuario de Derecho Penal que dirigía y dirige el profesor, ahora recuerdo el nombre del profesor. Él indicaba las reformas desde el cubículo, ¿no? Desde el cubículo del legislador. Y la idea de hacer reformas no es desde nuestro escritorio, ¿no? Porque uno es nuestro escritorio y además desde nuestro conocimiento privado y nuestro conocimiento, eh, digamos, limitado de los problemas, podemos hacer propuestas. Imaginamos, yo puedo conocer tres, cuatro casos de abuso de la terminación anticipada, pero a partir de ahí yo no puedo hacer una inferencia y concluir que en todo el país están ocurriendo los mismos problemas. Pero lamentablemente sobre la base de esa situación, nosotros optamos por hacer modificaciones, repito, utilizando el término del profesor Florencio Mixamas, desde el cubículo. Por eso, repito, hay la necesidad de hacer, y los invito desde luego a reflexionar, la necesidad de hacer investigaciones empíricas. Son muy difíciles, desde luego, porque más fácil es analizar en qué consiste la terminación anticipada, pero vayamos a analizar en cuántos casos se están aplicando, cuáles son los principales delitos por los que se aplica, cuánto tiempo se demora, no sobre la base de una elucubración, de una idea que yo pueda tener sobre la base de mi conocimiento privado, sino desde el análisis de casos. Bien, en el Estado de México, el 61% termina mediante procedimiento abreviado. El 61% de casos, esto es un dato del 2016, termina a través de este mecanismo, es decir, no llega a juzgamiento. De estos casos, en la duración es el 38,8% se resuelve en una semana, ¿no? Una semana. Habría que ver si hubo derecho de defensa, si hubo plazo razonable, porque ustedes comprenderán que el derecho al plazo razonable se vulnera no solamente por exceso, sino también por defecto, por falta de tiempo. El 38,1% en menos de un mes, es decir, el 76,9% de estos casos se resuelven en menos de 30 días. ¿Ok? Imagínense, eso es eficiencia, eso no es eficacia. De hecho, se afirma en este libro que se encuentra menos de un 2% de los casos toma 6 meses o más en concluirse, del 61%. Y hay un dato más llamativo, ¿cierto? En la provincia de Santa Fe, en Argentina, el procedimiento abreviado se aplica en un 97%. Y si esto es así, podemos seguir afirmando que el proceso, que la etapa principal del proceso es el juzgamiento. ¿Podemos legítimamente hacer esa afirmación? Si solamente del 100% hay un 3% que llega supuestamente a esta etapa principal. Este es, por ejemplo, este trabajo no lo hace un abogado, ¿no? Máximo Soso no es abogado, es un criminólogo. Y quizás también tengamos que incorporar la criminología en nuestro análisis para que efectivamente podamos tener mayores elementos para realizar el estudio de estas instituciones. En Estados Unidos, sí, desde hace mucho tiempo se viene afirmando
¿cierto? William Pitts, Michele Tarufo, Schunemann, en este caso Derman y Rakoff, afirman que más del 95% de controversias, de casos penales, se resuelven por el plea bargain. Y nuevamente, cuando nosotros analizamos y vamos a Estados Unidos o leemos o vienen profesores estadounidenses a enseñarnos técnicas de litigación, nos están enseñando sobre la base de ese 5% que llega a juicio. Pero, ¿y los casos que terminan antes, el 95% que termina antes, cómo se resuelve? Cuando hablamos del sistema estadounidense, hablamos del sistema adversarial. ¿Estamos haciendo referencia a este 5% o a este 95%? ¿Cómo funciona el gran jurado en Estados Unidos? ¿Es adversarial? ¿Es inquisitivo? Entonces, eso es sumamente importante tener en consideración. Muy importante, doctores. No, no hay que repetir. Y ese es un problema que lamentablemente nos ocurre a todos, porque me incluyo, nos ocurre que muchas veces escuchamos a alguien y repetimos acríticamente las afirmaciones. Hay que poner en cuestión. El sistema adversarial en Estados Unidos, según muchos estudiosos en la materia, esto la profesora Lorena Bachmayer, por ejemplo, que ha estudiado bastante el tema, entiende, consideran que la investigación en Estados Unidos es inquisitiva, que solamente el juicio es adversarial, pero el juicio llega a un 5%. Entonces, definitivamente, doctores, estamos ante una situación, pues, que merece ser estudiada, merece ser discutida. ¿Ok? En el Perú, eso es un análisis que además hay un problema, ¿cierto? Ya el Ministerio de Justicia no está haciendo análisis, al inicio lo hacía este dato, no lo he puesto, me parece que es del 2012, 2013. En esa época se aplicaba en el Perú terminación anticipada entre el 15 al 20%. Del 100%, 15-20% de los casos se concluía con terminación anticipada. Actualmente esto se ha incrementado, ha disminuido, ¿qué está pasando? Corresponde que analicemos. Yo he encontrado N tesis de diversas universidades sobre la terminación anticipada. Es más, en los inicios de la entrada en vigencia del Código Procesal Penal en Guaura, La Libertad, Arequipa, ¿cierto? Uno de los temas que más se estudiaba y que más tesis, artículos generaba es la terminación anticipada. Pero muy pocos, al menos yo no he encontrado ninguno, hace referencia a esto, a las estadísticas, a los datos. O cuando lo hacen con una muestra muy pequeña que realmente no permite establecer con mayor precisión cuál es el uso que se le da a esta institución. Bien, entonces, antes de pasar esto, solamente si quieren analizar cómo funciona el sistema adversarial o cómo se entiende el sistema adversarial, los problemas del sistema adversarial, hay que leer, por supuesto, al profesor William Pizzi, ¿no? Juicios y Mentiras es un libro muy interesante del profesor William Pizzi y otro libro eh, que es imprescindible leer, desde luego, es el libro del profesor Damasca, ¿no? Las caras de la justicia. Damasca creo que de manera universal o de manera general, sin mayor discusión, es considerado el comparatista más importante en la actualidad, ¿no? El que mejor está trabajando el análisis comparado del derecho. Bien, desde luego hay posiciones que entiende que en realidad, más allá de estas discusiones, de estas críticas que se le realiza a la institución, hay aspectos positivos y no se vulnera ningún derecho, ninguna garantía con la aplicación de la terminación anticipada. Y esto, por ejemplo, se ha afirmado desde la idea de que se respeta el principio acusatorio. Hay división de roles, ¿cierto? Fiscal acusa, fiscal imputa, el juez decide. Evidentemente aquí no hay acusación, sino hay una imputación de parte del fiscal y el juez decide. Se decide sobre la base del principio de prueba suficiente en la medida de que no solamente
es la aceptación por parte del imputado de su responsabilidad, sino que tiene que haber elementos de convicción, datos que corroboren esa aceptación. Por tanto, hay una prueba suficiente, no se está haciendo descansar el acuerdo solo sobre la base de la aceptación de responsabilidad de parte del imputado. También se respeta el derecho de defensa en la medida de que se garantiza que el imputado en todo momento esté acompañado de su abogado, hay una audiencia en la cual se discute y efectivamente el juez coadyuva a que haya una igualdad. También se respeta el derecho a la presunción de inocencia en la medida de que la persona reconoce su responsabilidad libremente, de manera espontánea, sin que medie ninguna coacción ni mucho menos extorsión. Y además, una de las bondades de esta institución es que permite aplicar o cumplir con el derecho al plazo razonable. Esto es, que no haya dilaciones innecesarias, dilaciones maliciosas, sino que por el contrario se resuelva oportunamente todos los casos. Y además permite obtener una justicia más rápida e inmediata por parte de la víctima, que también tiene un rol importante en el proceso. Y además solamente se negocia penas, no se negocia calificación jurídica, no se negocia sobre qué hechos se tienen que imputar, como sí ocurre en Estados Unidos, ¿cierto? Eso lo hemos visto en series, pero también lo podemos leer en diversos artículos que se han escrito al respecto. En Estados Unidos se puede negociar hechos, se puede negociar calificación jurídica, porque ahí tiene, por eso nosotros hablamos principio, perdón, hablamos de terminación anticipada reglada. Hay reglas claras que se tienen que cumplir, pero en Estados Unidos es una negociación abierta sin mayor control. Por tanto, el fiscal puede decir, bueno, tú has cometido robo, pero si tú aceptas, te imputo hurto. Y si ustedes leen el artículo del profesor Schunemann, van a advertir que él cuenta un caso en el cual una persona que era reincidente por robar una zapatilla, el fiscal dijo, bueno, si tú aceptas, te pido 5 años o 10 años, no recuerdo el año exacto, pero si es que no aceptas, voy a pedir cadena perpetua, porque por reincidencia puedo aplicarte y puede aplicársete cadena perpetua. El abogado le dijo, bueno, ¿qué hacemos ante esta situación? Su patrocinador dijo, pero yo soy inocente, ¿por qué voy a aceptar este hecho si soy inocente? Vayamos a juicio. Fue a juicio, esta persona perdió, era una persona afroamericana, también hay sesgos dentro de un contexto del jurado y lo condenaron a cadena perpetua. Entonces, evidentemente, en este caso, en Estados Unidos, es importante también tener claro, siempre no solamente se negocia penas, sino también hechos, calificación jurídica. Esto ya lo hemos dicho, ¿cierto? Son las bondades de la terminación anticipada. ¿Quiénes lo pueden solicitar? Esto ustedes ya lo conocen perfectamente. La reducción de la pena procede en todos los casos. Inicialmente sí, ¿cierto? Procedía en todos los casos. Sin embargo, en la actualidad ya el legislador está estableciendo que no proceden delitos de corrupción, en organización criminal, en delitos de feminicidio, entre otros. Obviamente, aquí corresponde hacer una precisión. No es que se esté negando la posibilidad de llegar a una terminación anticipada. No se establece que no puedan las personas que están siendo imputadas por estos delitos someterse a la terminación anticipada. Lo pueden hacer, pero lo que está proscrito es la reducción. Sí, puedo someterme a la terminación anticipada, pero sin reducción. Evidentemente eso ya no es terminación anticipada, ya no estamos ante un mecanismo premial, ¿cierto? Pero hipotéticamente se puede hacer. Hipotéticamente una persona no sometida, perdón, investigada puede someterse a la terminación anticipada, pero no va a recibir ningún beneficio. Esto, por supuesto, se tendría que evaluar. Quizás en algunos casos, a algunas personas les es más, estratégicamente les es más conveniente ya tener un pronunciamiento y no esperar juzgamiento, pero definitivamente el artículo 471, que es lo que ha sido modificado por las diversas eh, variaciones que ha sufrido el código en este aspecto, no proscribe la aplicación, no proscribe la aplicación de la terminación anticipada, sino de la reducción del un sexto.
Procede en etapa intermedia. Esto también ya no lo voy a reiterar, doctores, por temas de tiempo. Veo que ya hemos tomado bastante tiempo para hablar de la terminación anticipada y todavía nos falta hablar de proceso inmediato y colaboración eficaz. Ustedes saben que esta discusión, solamente de forma resumida, es procede en la etapa intermedia, no procede. Hay posiciones que indican que sí procede porque efectivamente la lógica es no llegar a juicio y por tanto hay que optar por la procedencia también en esta etapa. Sin embargo, a los que indican que no procede acuden a una interpretación estrictamente formalista, legalista, para indicar que la norma es clara al establecer que es durante la investigación preparatoria hasta antes de que se concluya con la investigación. Tal manera que luego de que se concluyan por principio de legalidad, no podría aplicarse la terminación anticipada. Y esto ha sido replicado en el artículo o ha sido establecido en el Acuerdo Plenario 5/2009. Sin embargo, hay pronunciamientos del profesor, por ejemplo, por mencionar solo uno, Jean-Paul Taboada, que incluso cuando era juez de investigación preparatoria, inaplicó o se apartó expresamente de este acuerdo plenario, bajo el entendido de que sí es posible pues, aplicar en la etapa intermedia. Y además se puede advertir que en derecho comparado existe, ¿no? Por ejemplo, en Colombia existe la posibilidad de aplicar la terminación anticipada en etapa intermedia. El tema está que la reducción no es igual, la reducción es menor, la reducción de la pena. Y yo también soy partidario de esta posición, la reducción debe ser menor. Es decir, si tú te sometes en la etapa de investigación preparatoria hay una reducción determinada, y si tú te sometes ya en etapa intermedia, la reducción es distinta. Pero además por una razón fundamental. Porque si no te sometes en la etapa intermedia, luego lo puedes hacer, aunque no es la misma figura, pero las consecuencias son similares, ya en juicio a través de la conclusión anticipada del juicio o la conformidad con la acusación. Y hay un acuerdo plenario, si mal no recuerdo, el 6/2009, que establece que también en la conformidad con la acusación es posible la disminución de la pena, que debe ser una disminución de la pena inferior a la de la terminación anticipada, pero que hay una disminución de pena. Entonces, si yo voy a forzar a acudir al juzgamiento, voy a hacer toda etapa intermedia, auto de enjuiciamiento, auto de citación a juicio, y allí al inicio del juzgamiento, luego de los alegatos, la persona sí puede conformarse con la acusación y recibir una disminución de la pena. ¿Por qué no permitir esto en la etapa intermedia? Sería un contrasentido, es decir, lo proscribo en la etapa intermedia, pero sí lo voy a permitir en la etapa de juzgamiento y voy a hacer una reducción de pena sobre la base de la conclusión anticipada del juicio, porque, bueno, ya no estamos de la terminación anticipada, ahora estamos en la conclusión anticipada del juicio. Como le doy otra denominación, pero que finalmente va a tener los mismos efectos, sí lo voy a permitir. Me parece que esto es incongruente. Por eso, repito, yo considero que debe sí permitirse la aplicación de la terminación anticipada en etapa intermedia, pero con una disminución de la pena distinta. Bueno, este es trámite, la resolución, se puede hacer acuerdos parciales, sí, esta es la lógica, esto es el procedimiento, ¿cierto? Y aquí cobre realmente importancia la explicación que el juez le debe dar al imputado sobre los alcances y límites del acuerdo. Yo siempre decía, bueno, pero ¿para qué el juez tiene que hacer este papel? Porque se entiende que esta explicación se la tuvo y se la tiene que dar su abogado. Su abogado tiene que haberle explicado con meridiana claridad al su patrocinado en qué consiste el acuerdo de determinación anticipada, cuál es el beneficio, los alcances, límites, si va a ir a la cárcel, no va a ir a la... Le tiene que explicar todo eso para que sobre la base de esa explicación el imputado pueda decidir, ¿cierto? Sin embargo, a la luz de lo que se ha visto en algunas audiencias, en algunos casos, en los que los abogados, por falta de preparación, por falta de conocimiento, lamentablemente no brindan una asesoría adecuada y generan una situación de indefensión. Dentro de ese contexto, desde luego, cobra papel importante el rol que cumple el juez de informar y explicar al imputado en qué consiste la terminación anticipada y cuáles son sus implicancias. ¿Ok? El juez
¿Cuál es la función del juez? Esto que ya he indicado, ¿no? Pero hay un pronunciamiento de la del Tribunal Constitucional que dice: el juez controla la legalidad del acuerdo entre el fiscal e imputado. Esto implica que debe valorar la razonabilidad del acuerdo. Por tanto, el acuerdo propuesto tiene que ser razonable y debe ser conforme a ley. Es decir, no se puede alcanzar un acuerdo que vaya en contra de lo permitido legalmente. En tal sentido, el juez está facultado para valorar la motivación jurídica aplicada por el Ministerio Público. Entonces, efectivamente, el rol, repito, de que cumple el juez es fundamental para evitar los abusos que puedan existir al momento de que se someta a una persona a la terminación anticipada. Y muchas veces, lamentablemente, se somete a esta situación de indefensión con el consentimiento, con el conocimiento del abogado defensor, que lejos de cumplir el rol de proteger los derechos de su patrocinado, cumple un papel que desde luego descalifica o nos descalifica a todos los abogados. El juez no puede obligar a que llegue a un acuerdo, desde luego, no es su rol, pero sí puede instar, sí puede recomendar, sí puede manifestar aspectos que coadyuven a este propósito. El profesor Reina Alfaro entiende que esto afecta a la imparcialidad, que en realidad no debe el juez tener ninguna participación en cuanto a la negociación, no debe decir absolutamente nada y solo el fiscal y el imputado deben negociar y deben establecer eh, los alcances del acuerdo. Sin embargo, el profesor Pablo Sánchez afirma que básicamente no es que el juez está realizando una actividad conciliadora, sino en esencia está ejerciendo una facultad y establecida legalmente y por tanto esto no implica la afectación del principio de imparcialidad. La Corte Suprema ha establecido que las funciones del juez son diferentes en el juzgamiento y en la terminación anticipada. En aquel, es decir, en el juzgamiento, el juez aprecia y valora la prueba y puede emplear el indubio pro reo, lo que no es posible en un mecanismo de consenso. Es decir, no es que cuando hay un acuerdo, el juez puede decir, oye, pero aquí hay una duda. Entonces, como hay duda, en lugar de aprobar el acuerdo y dictar la sentencia anticipada, yo voy a aplicar el indubio pro reo. Esto por definición no es posible, ¿cierto? Como ustedes saben, el indubio pro reo únicamente se presenta en la fase final del proceso, ya en la valoración de la prueba que realiza el juez, cuando advierta en términos del profesor Vincenzo Mancini, cuando aprecie la existencia de una certeza positiva y certeza negativa. De un lado está convencido de que tiene elementos para condenar y de otro lado también está convencido de que tiene elementos para absolver. Entonces, hay certeza positiva y certeza negativa. Frente a esa situación, el legislador, por cuestiones de política criminal, ha dicho, corresponde resolverlo a través del indubio pro reo. Es decir, si hay duda, hay que absolver, ¿cierto? Pero esta lógica no puede aplicarse dentro del contexto de la terminación anticipada porque efectivamente se ha establecido también que durante la tramitación del proceso, en lugar de primar el indubio pro reo, prima el indubio pro societate o el indubio por la investigación. O sea, la duda favorece a la investigación. Si el fiscal, al momento de formalizar, por ejemplo, tiene duda si formaliza o no, si formaliza o archiva, debe optar por formalizar. ¿Por qué? Porque esa duda puede ser despejada durante la tramitación del proceso. Puede resolverse esa duda por la aparición de mayores elementos de convicción, por la realización de actos de investigación, puede disiparse la duda, situación que no ocurre cuando ya estamos en la valoración de la prueba en juicio. El juez no es que pueda disponer otra cosa, simplemente con lo que tiene que resolver. Y eso se resuelve, si hay duda, a través del indubio pro reo. ¿Qué debe controlar el juez? La calificación jurídica, la pena que corresponde, el monto de reparación civil, el tema de la suficiencia probatoria. Esto es importante, es fundamental. También, nuevamente, traigo a colación de los pocos casos, quizás luego podamos comentar si ustedes conocen otros casos. Yo, el único caso que he conocido es del juez de investigación preparatoria en su momento, el profesor Jean Paul Taboada, cuando aplicó eh,
rechazó, rechazó el acuerdo de terminación anticipada y él, si mal no recuerdo, incluso absolvió al imputado bajo el argumento de que los hechos que se le estaban, sobre los cuales había llegado a un acuerdo, no era delictivo. Estamos en un tema de tenencia ilegal de arma. En un supuesto de tenencia ilegal de arma, la persona efectivamente aceptó que tenía pues en su poder el arma, se fue a la audiencia de terminación anticipada y el juez preguntó, ¿pero cuál es la capacidad de generar daño que tiene el arma? ¿Funciona el arma? No, no funciona. Se ha establecido que no funciona. Por tanto, si se ha establecido que no funciona, pues no tiene la capacidad o la potencialidad de causar daño. Por tanto, es como cualquier instrumento. Por tanto, no estamos ante un supuesto de tenencia ilegal de armas. Y sobreseció el tema a favor del imputado. ¿Ok? Entonces, por eso es importante el rol que cumple el juez analizando, por ejemplo, si el hecho constituye delito o incluso el tema de la suficiencia probatoria. Ahora, ¿se puede absolver al procesado? Aquí justamente, ¿no? Hay algunos que dicen no, porque para absolverse se requiere acusación. Y ya en la Corte Suprema, en el Acuerdo Plenario 5/2009, ha establecido la inexistencia de los hechos, la tipicidad de la conducta atribuida u otra situación similar, se debe rechazar. Lo que implica es que se debe rechazar el acuerdo para que los cargos se diluciden en el proceso común. No puedes absolver, no puedes sobreseer, no puedes archivar, no, no. Rechazas el acuerdo y ya en el proceso común se resuelve. Pero eso implicaría someter a la persona, sabiendo que tú como juez estás convencido de que la conducta es atípica, es decir, bueno, anda el proceso común y en el proceso común en todo caso plantea tu excepción. Pero aquí y solamente voy a rechazar y tú vas a continuar procesado. Esto resulta extraño. Si es posible absolver al imputado, por ejemplo, profesor Benavente Chores, porque el artículo 468, inciso 6 del Código Procesal Penal prescribe que rige el 398, el cual se refiere a las sentencias absolutorias. Pero este es un tema, un error material, ¿no? En realidad, la remisión es al artículo 397, creo que permite, o 399, que permite la condena. Es un error material, ya se ha establecido en realidad que es un error material. De tal manera que es un argumento no determinante. No es posible absolver, pero sí se puede sobreseer, porque es posible declarar de oficio en el proceso principal fundada la excepción de improcedencia de acción, aplicando lo que establece el artículo 7, inciso 3 del Código Procesal Penal. Y es que derivar al proceso común para que en este proceso, valga la redundancia, se sobresea la causa, implica pues someter a la persona a un proceso en el cual ya está claro que la conducta no resulta delictiva. Impugnación, seguramente esto también lo han visto, la impugnación respecto de la sentencia de consenso, ¿cierto? Y respecto del auto desaprobatorio, en el auto desaprobatorio, que en principio, en la sentencia de consenso, en principio, pues no podría impugnarse, ¿no? ¿Por qué no se puede impugnar una sentencia de consenso? Por la ausencia de perjuicio. Si no hay perjuicio, ¿cómo yo puedo impugnar? Porque un presupuesto esencial para impugnar es que me haya generado gravamen, que me haya generado perjuicio el recurso, la resolución que se ha emitido. Pero una sentencia de consenso, pues, carece justamente de este presupuesto. Ahora, en cuanto al auto desaprobatorio, inicialmente se establecía que es inimpugnable porque no existe marco legal, marco normativo. Y esto, por ejemplo, lo decía el profesor Sánchez Velarde. Sin embargo, en el Acuerdo Plenario 5/2009 se ha establecido que sí se puede apelar en virtud de lo estipulado en los literales B y E del artículo 416. Esto es, el B habla de cuando pone fin al procedimiento y el E prescribe cuando se produzca un gravamen irreparable. Como solamente tienes una oportunidad de llegar a un acuerdo de terminación anticipada, es decir, si es rechazada ya no tienes otra segunda oportunidad, se está generando un gravamen irreparable, porque te están impidiendo la posibilidad de que te sometas a la vía consensuada y obtengas un beneficio. Y también se está poniendo fin al procedimiento, ¿cierto? Porque no existe ya otro procedimiento a través del cual puedas someterte a la terminación anticipada. Por tanto, bajo estos argumentos, dicen, a pesar de que es un auto desaprobatorio, sí resulta permisible a partir de las reglas generales de la impugnación, sí resulta razonable impugnar el auto desaprobatorio.
Y esta es una discusión similar en cuanto a lo que pasa en la etapa intermedia con las excepciones o con los medios técnicos de defensa, ¿cierto? El 352, inciso 3 del Código Procesal Penal no prescribe, no tiene una regulación expresa, guarda silencio, solamente habla de los autos estimatorios, pero no habla de los autos desestimatorios. Entonces, algunos dicen que a partir de ahí, efectivamente, se establece que no se puede recurrir y que además no es aplicable la regla general prevista en el 416, inciso 1, literal B, que sí permite el recurso de apelación contra excepciones. Esta es una similar discusión a este tema que, repito, está generando mucho debate en la doctrina nacional. ¿Puede dictarse sentencia de determinación anticipada en la audiencia de prisión preventiva? La respuesta es no, ¿cierto? Lamentablemente, en algún momento se citaba una audiencia de determinación de prisión preventiva y aquí sí se estaba utilizando como coerción, como mecanismo de presión la prisión preventiva. O sea, y en ese momento de la prisión, antes de que se llevase a la audiencia de prisión preventiva, el fiscal se acercaba al abogado, se acercaba al imputado y dice, pero mira, ¿por qué no negociamos y en lugar de estar en una audiencia de prisión preventiva, que igual va a ir a la cárcel tu patrocinado, ¿por qué mejor no llegamos a un acuerdo? Pedimos que esto se reconvierta de audiencia de prisión preventiva a audiencia de terminación anticipada y pues le pongo una pena suspendida. Eso, por supuesto, es una forma coactiva de lograr la admisión de cargos y someterse a la terminación anticipada. Se estaba permitiendo, pero afortunadamente ya en diversas casaciones la, la Corte Suprema ha establecido que esto no es posible. Sin embargo, el Tribunal Constitucional en un pronunciamiento ha establecido, es posible realizar la conversión de la audiencia de prisión preventiva pero en una determinación anticipada, y se repite, es posible realizar la conversión de la audiencia de prisión preventiva en una determinación anticipada, pues ocurrió con el consentimiento de la defensa técnica del beneficiado. ¿No? El consentimiento, el asesoramiento de la defensa, en todo caso, determina a juicio del Tribunal Constitucional, decisión que no comparto desde luego, porque, repito, es una forma evidente de que está actuando la prisión preventiva, está actuando como una espada de Democles, ¿no? Allí, si no llegas a una terminación anticipada, lo que te espera es la prisión preventiva. Y en este contexto, evidentemente, la coacción es, está clara. No hay una aceptación espontánea, libre de la responsabilidad. ¿Se puede plantear acción de revisión con la sentencia de terminación anticipada? Evidentemente no, ¿cierto? Evidentemente no. Es decir, si tú te has sometido a la terminación anticipada, no debería proceder la revisión, en principio. Sin embargo, si la prueba es tan evidente, podría ser, bueno, aceptó, sí, pero en una circunstancia en la cual la persona no tenía otra alternativa porque todo apuntaba a que lo iban a condenar. Pero habiendo cambiado la situación, si hay una prueba nueva que establece su falta de responsabilidad, sí debería, sí debería. Pero la Corte Suprema lo que establece es que el nuevo medio de prueba debe estar orientado a constatar el estado de la voluntad y capacidad del sujeto agente al momento de someterse a tal opción procesal. La verdad, para mí, personalmente, el estado de la voluntad y capacidad del sujeto resulta relevante. Imaginemos que aparezca un video en el cual se establece que efectivamente la persona estuvo en un lugar distinto a los hechos. Y vamos a preguntarnos, bueno, ¿cuál fue su capacidad, su estado al momento de aceptar? O lo importante es esta prueba nueva que establece que la persona no estuvo en el lugar de los hechos. Creo que lo segundo, ¿no? Pero bueno, esta es la posición de la Corte Suprema. Bien, ahora vamos a pasar al proceso inmediato, rápidamente, para continuar luego con la colaboración eficaz. Es un proceso especial y sin implicación procesal, esto ya es evidente. Proceden supuestos taxativamente establecidos en la ley sin necesidad de acudir a los criterios de consenso de la entidad del delito. Evidentemente, el 446 establece los supuestos de procedencia. Hay una supresión de la fase de investigación preparatoria y de la etapa intermedia. Yo en realidad no entiendo por qué se suprime la etapa intermedia y luego se hace una suerte de pequeña etapa intermedia en el juicio.
En realidad, lo que debería suprimirse es la fase de investigación, porque lo que se está estableciendo es que no hay necesidad de llevar a cabo mayores actos de investigación porque ya se tiene suficiencia probatoria. Pero esto no implica que se deba omitir el control, que no se, esto no debe implicar que se evite que las personas puedan plantear en la etapa intermedia sus excepciones, sus medios técnicos de defensa, que deben ofrecer sus pruebas para que se admitan y puedan dilucidarse en el juzgamiento. ¿Cuál es la razón? Hasta ahora no entiendo, doctores y doctoras. ¿Cuál es la razón para omitir la etapa intermedia? ¿O es que es una etapa irrelevante? Claro, pero como han omitido la etapa intermedia, luego dicen, bueno, al inicio del juzgamiento, en la audiencia única de juzgamiento de proceso inmediato, allí vamos a hacer una suerte de etapa intermedia. Esto no está significando que en alguna medida se contamine la posición del juez de juzgamiento, que se está afectando en consecuencia su imparcialidad, porque hay que suprimir la etapa intermedia. Dicen que este tiene su antecedente, si se quiere, o su referente en la justicia inmediata italiana. Pero ahí no se omite la etapa intermedia, se omite sí la fase de investigación, porque si ya tengo todo, ¿para qué investigo? Pero es que en la etapa intermedia no voy a investigar, en la etapa intermedia voy a controlar y voy a establecer cuál es el objeto del proceso y cuáles son los medios de prueba que van a actuarse en la fase de juzgamiento. Evidentemente, este mecanismo tiene como propósito que se evite los trámites innecesarios. ¿En qué supuestos? Bien, antes de la modificación del 1194 y luego de la modificación del 446 a partir del decreto legislativo 1194. El tema de la flagrancia. Ojo que antes, en su versión primigenia, el código decía, el imputado ha sido sorprendido y detenido en delito flagrante, pero luego no se establecía nada de la remisión a la flagrancia que está establecido en el 259. Pero luego dijo, en cualquiera de los supuestos del artículo 259, con lo cual ya está diciendo, oye, no tienes que interpretar cuando estamos ante una flagrancia, señor fiscal. Tú aplica el 259 y cualquiera de esos supuestos, la flagrancia en sentido estricto, la cuasi flagrancia, la presunción de flagrancia, en cualquiera de esos supuestos, tú tienes que aplicar el proceso inmediato. ¿Ok? Y esta modificación que pareciera inofensiva, pero sí tiene un impacto. Aunque ya la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional hayan establecido pues que el concepto de flagrancia en el Código Procesal Penal se está extendiendo irrazonablemente. Y efectivamente, hay una extensión irrazonable. Por ejemplo, la presunción de flagrancia. Eso no es flagrancia. Que dentro de las 24 horas se encuentre. Eso no es flagrancia. ¿Ok? El siguiente supuesto es el tema de la confesión. Pero no es solamente una mera confesión, sino obviamente una confesión útil, ¿no? Es decir, que aportes elementos respecto a tu responsabilidad. Y aquí es importante distinguir la confesión sincera con la perdón, con la colaboración eficaz, porque la confesión sincera implica que tú aportes datos objetivos, elementos de convicción, que corrobores tu dicho para que se te aplique la confesión sincera. Entonces, no es lo mismo o no es muy similar a lo que ocurre con la colaboración eficaz o con la delación premiada. Es similar, sí, pero no es lo mismo. Porque en la confesión sincera tú tienes que brindar información únicamente con relación a tu responsabilidad, únicamente con relación a tu responsabilidad, mientras que, mientras que en la colaboración eficaz es consustancial, es imprescindible que brindes además información respecto de terceros, no solamente respecto a tu responsabilidad, sino respecto de terceros. Luego está el tema de la suficiencia de elementos de convicción, ¿cierto? Si hay suficientes elementos de convicción, evidentemente hay que obviar toda la fase de investigación. Y luego, con este decreto legislativo 1194 se incorporó expresamente, ¿cierto? La procedencia en los delitos de conducción de estado de ebriedad o drogadicción y en delitos de omisión de asistencia familiar. Pero hoy, ¿no? Solo hoy hubo una modificación adicional, ¿cierto?
a través de la ley 31.960, se han establecido dos aspectos relevantes. Uno, digamos, más relevante que otro. Se ha modificado el artículo 566, inciso A del Código Procesal Civil, y se ha establecido que el apercibimiento y remisión del juez civil a la fiscalía para que se investigue por el delito de omisión de asistencia familiar debe realizarse de oficio. El juez lo debe hacer de oficio sin necesidad de intervención de un tercero. Pero además esta modificación extrañamente agrega que que el juez debe tener expreso consentimiento de parte de la víctima para que pueda hacerse esta remisión. Y esto evidentemente resulta cuestionable. ¿Cómo es que la remisión para que se investigue un delito va a depender de la voluntad del agraviado? La persecución penal es pública en este caso, en este tipo de delitos. Por tanto, la voluntad de la víctima resulta irrelevante. La víctima puede ser que no puede querer que no se remita, pero el juez está en la obligación, al conocer de la presunta existencia de un hecho delictivo, de comunicar a la fiscalía para que se investigue. Por eso me parece extraña esta redacción y llama la atención que se haya modificado el Código Procesal Civil para, por un lado, establecer la remisión de oficio cuando una persona no cumple con sus deberes alimenticios, pero a su vez indicar que para que esto ocurra se requiere expreso consentimiento de parte de la víctima. ¿Ve? Esa es una modificación que resulta relevante y genera debate. Y otra modificación es que básicamente se ha establecido ya no en el inciso 4 sino se ha independizado y se ha generado un inciso en el artículo o un literal D en el artículo 446, inciso 1, en el cual se ha establecido expresamente cuando reciba del juez competente, se entiende el fiscal, copias certificadas de las piezas procesales pertinentes para acusar al deudor alimentario por la comisión del delito de omisión de asistencia, del delito de omisión de prestación de alimento. Es decir, se está estableciendo expresamente que una vez que reciba copias certificadas, acusará, ¿no? No dice acudirá en proceso inmediato, dice acusará. Parece más esto como si uno se da cuenta, parece más como una redacción de la acusación directa, ¿no? Porque no debería decir acusará, debería decir aplicará el proceso inmediato, porque no es que va a acusar directamente. Tiene que haber una incoación de proceso inmediato, ¿cierto? Y luego de ello, recién acusará. Pero bueno, esta es la regulación, esta es esto es lo que ha establecido el legislador. La improcedencia del proceso inmediato es, digamos, innecesaria esta regulación. Resulta evidente que efectivamente hay supuestos en los que no puede proceder, pero el legislador ha querido ponerlo evidente, supongo para evitar confusiones, en el Código Procesal Penal. No procede en los casos de pluralidad de imputados cuando estén siendo procesados por delitos diferentes. No procede en procesos complejos cuando sean necesarios ulteriores actos de investigación. Es obvio, ¿cierto? Esto es una obviedad. ¿Cómo voy a llegar a un proceso inmediato? Voy a plantear un proceso inmediato si hay necesidad de realizar mayores actos de investigación. Es posible llegar a un acuerdo, perdón, es posible generar un proceso inmediato cuando ya se ha establecido la necesidad de que se realicen mayores actos de investigación. Es evidente que no, porque el proceso inmediato implica que se ha agotado todo, que ya no hay más actos de investigación que realizar, o que si hay son innecesarios, digamos, hay una sobreabundancia, ya no necesito realizar más. Pero evidentemente, si hay necesidad de realizar ulteriores actos de investigación, obvio pues que no va a proceder el proceso inmediato. La, el- que ha hecho la resolución, que ha hecho la Corte Suprema, aquí, que ha hecho la jurisprudencia está mal titulado, me da culpa porque jurisprudencia es un conjunto de pronunciamientos, ¿cierto? Y ustedes seguramente lo saben, así que quiero hacer esa precisión.
En esta casación 1596-2017 de San Martín, en el fundamento jurídico se ha establecido el proceso inmediato, limita más el ejercicio del derecho de defensa del justiciable, dado el corto tiempo con el que cuenta al reducirse las etapas procesales ante el peso incriminatorio formado por la evidencia delictiva. Entonces, si no existe justificación suficiente para su incoación, se vulnera la garantía a ser procesado en un proceso preestablecido por ley y el derecho de defensa, que forman parte del debido proceso, cuyas garantías son reconocidas por los ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales. Procedimiento, flagrancia, detención por 48 horas, ¿no? Es un procedimiento para la incoación en supuestos de flagrancia, ¿cierto? Flagrancia, 48 horas. El requerimiento se establece que debe realizarse luego de transcurridas las 48 horas, se fijará una audiencia de incoación y la norma establece que la persona tiene que mantenerse privada de su libertad hasta que se lleve a cabo la audiencia, a la audiencia de incoación de proceso inmediato. Y esto, a mi juicio, resulta inconstitucional, porque no puedes mantener a una persona privada de su libertad luego de que se ha superado el plazo. El plazo para flagrancia, según la Constitución 224F, es 48 horas. Ese plazo no puede prorrogarse. La única posibilidad de mantener privada de su libertad a una persona sería entonces aplicándole la detención preliminar en casos de flagrancia y, de ser el caso, luego de haber formalizado la investigación, solicitando la prisión preventiva. Pero no es que el hecho de que se lleve a cabo una audiencia implique que la persona, a pesar de que se ha superado las 48 horas, tiene que esperar a que se lleve a cabo la audiencia, que puede ser en un día, puede ser en 2 días, privada de su libertad. Esta situación me parece llamativa. El profesor San Martín, en su libro de elecciones, dice, bueno, en realidad no se vulnera ningún derecho porque ya la policía ha puesto a disposición de la persona ante el juez o ante el fiscal. Pero eso no es compatible o no tiene sintonía con lo que establece el 224F, cuando establece 48 horas. Y estas 48 horas son improrrogables. No es que yo pueda decir, bueno, pero como va a haber una audiencia en la cual es posible que el fiscal pida una prisión preventiva, entonces tú te vas a mantener detenido hasta que se lleve a cabo la audiencia. Esto es claramente, a mi juicio, inconstitucional. Bueno, esto es la audiencia única de juicio inmediato, ¿cierto? Aprobación del proceso inmediato, es decir, que declara fundada la solicitud de incoación. Luego hay la audiencia única, la instalación de la audiencia, la acusación y breve control, establece la norma. Luego puede haber también incluso convenciones probatorias, autoenjuiciamiento y citación al juicio y propiamente el juicio oral. Bien, ahora sí, entramos en los últimos minutos que, bueno, todavía nos queda un periodo, pero quiero poner énfasis en este tema de la colaboración eficaz y además luego intercambiar ideas, ¿no? Preguntas para que podamos ir debatiendo, de ser el caso, sobre algunos aspectos que estamos ahora comentando. Esto ya es de antaño, ¿no? Ya hace muchísimos siglos, muchísimos años se sigue discutiendo y se ha establecido esta tensión existente entre el utilitarismo y el respeto de la cultura jurídica y el respeto de los derechos. Utilitarismo frente al respeto de derechos y garantías. Esto, repito, Filangieri, también de un lado como criticando la colaboración eficaz, daba luces sobre este aspecto. Bentham, de otro lado, defendiendo la, la importancia de la delación premiada. Entonces, esta discusión no es reciente, esta discusión es de hace muchos años. Está claro también que son razones de puro pragmatismo los que permiten o establecen la necesidad de regular este mecanismo. Por eso Jeremy Bentham establecía, ¿cierto? Es preferible la impunidad de uno de los cómplices que la de todos. Si son varios, yo prefiero darle impunidad a uno, pero que me permita condenar a los otros. Si son 10, condeno a 9 y le doy impunidad a uno. Costo-beneficio, me resulta pues ventajoso impunidad de 10 que frente a la impunidad únicamente de uno.
a quien justamente le aplicó la delación premiada. Es una institución jurídica muy criticada, esto lo sabemos, ¿no? Todos los días en la televisión vemos abogados que critican, de otro lado fiscales que defienden su aplicación, pero es cierto que critican. Pero también aquí quiero llamar la atención por lo que se dice, ¿no? Se sostiene que se ha juntado lo peor del sistema inquisitivo, que es la confesión, o lograr la confesión, con lo peor del sistema adversarial, la negociación. La suma de esto hace, pues, que estamos propiamente ante una situación claramente inquisitiva. Entonces, ya hemos hablado que la terminación anticipada la califican de inquisitiva y ahora la colaboración eficaz también. Pero quiero hacer una precisión. Se ha discutido si la colaboración eficaz es proceso o procedimiento. El profesor, y esta discusión se generó a partir de algunas publicaciones que hizo el profesor Asensio Mellado, ¿cierto? Y allí se establecía, se discutía sobre este tema. Pero a mi juicio, no estamos ni ante un procedimiento ni estamos ante un proceso. Para mí es una técnica especial de investigación, como lo regulan en otros países, en España, en Argentina. Es una técnica especial de investigación que tiene su regulación en el marco del Código Penal y también en el marco del Código Procesal Penal. En España llama la atención que en el marco procesal penal no existe. No existe. Uno revisa la ley de enjuiciamiento criminal y no va a encontrar referencia a la delación premiada o arrepentidos, como allá lo llaman, pero sí va a encontrar amplia regulación de esta institución en el Código Penal. En Argentina también se regula en el Código Penal. En Brasil también se regula en el Código Penal. Solo en nuestro país está en el Código Procesal Penal. Pero más allá de eso, a mi juicio, es una técnica especial de investigación, como lo es el agente encubierto, como lo es el agente especial. Ahora se está hablando de un agente especial, ¿cierto? En el caso Villanueva y los otros. Es lo mismo. Es una técnica especial de investigación a la que hay que acudir porque efectivamente queda claro que en la actualidad los mecanismos tradicionales de investigación son insuficientes, pero hay que acudir a estas técnicas especiales de investigación o estas modernas técnicas de investigación, aunque modernas entre comillas, porque repito, la delación premiada viene desde Roma, ¿cierto? Desde el derecho romano, pero hay que acudir a estas técnicas especiales de investigación porque las tradicionales son insuficientes para investigar, sobre todo delitos de gran complejidad o delitos de la gran criminalidad nacional e internacional. Por ejemplo, el Tren de Aragua se hace referencia, ¿no? Los vamos a investigar con mecanismos tradicionales, pues que hay que acudir a las técnicas especiales de investigación, videovigilancia, agente encubierto, colaboración eficaz y muchas otras instituciones. Evidentemente, si quieres luchar y combatir con eficiencia la gran criminalidad, hay que acudir a las técnicas especiales de investigación, pero respetando los derechos fundamentales. Y aquí siempre recuerdo la frase de este librito que El ocaso de los dioses, me parece que es el libro del profesor Friedrich Nietzsche, cuando afirma, palabras más, palabras menos, pero la idea es esta: si vas a luchar contra los demonios, debes cuidar de no convertirte en uno de ellos. ¿No? Entonces, si vas a luchar contra la criminalidad organizada, si vas a luchar contra la delincuencia, cuida de no utilizar mecanismos prohibidos por la ley para lograr este propósito. Es decir, yo no puedo justificar vulnerar derechos bajo el argumento de decir, bueno, estoy luchando contra monstruos, por tanto, yo puedo vulnerar derechos. No, esa no es la idea. Hay que luchar dentro de lo que establece la ley. ¿Eh? Por ejemplo, en los 90 había los mani puliti en Italia, ¿no? Los manos limpias, que también luchaban.
pero con esa vehemencia de querer luchar, de querer buscar justicia, cometieron excesos. Y eso es lo que debemos impedir. Hay que combatir. Creo que, nin- creo que la mayoría, para no decir todos, la mayoría de los ciudadanos respetuosos de los derechos estamos conscientes de que se tiene que luchar contra la criminalidad, de que se tiene que luchar contra la corrupción, contra el narcotráfico, lavado de activos, la minería ilegal. Es evidente que debemos ser conscientes de que es lo que corresponde, luchar contra la gran delincuencia, pero también somos conscientes de que ese combate y que esa lucha tiene que realizarse dentro de un marco normativo, dentro del respeto a la razonabilidad, la racionalidad y dentro, desde luego, del respeto de la Constitución, tratados y convenciones de derechos humanos. Porque de lo contrario, nos estamos convirtiendo en monstruos y justificamos nuestra acción, entre comillas, porque estamos luchando contra monstruos, porque estamos luchando contra la corrupción, entonces nosotros tenemos carta blanca para hacer uso de cualquier mecanismo. Y eso, desde luego, resulta inadecuado. ¿Qué es la colaboración eficaz? Esto ya lo conocemos, ¿cierto? Es un mecanismo de negociación penal, no procesal, penal. Hay un artículo del profesor, hay un profesor brasileño que ha investigado mucho de la Universidad de Sao Paulo, que ha investigado mucho sobre este tema. Hay un artículo que incluso lo pueden encontrar con internet, que él explica paso por paso por qué no es un mecanismo procesal, sino un mecanismo penal. Es un mecanismo de consenso, ¿cierto? Que permite a la persona someterse a esta figura o ofrecer información a cambio de beneficios muy importantes, ¿no? Los beneficios que se dan en el Perú son los beneficios más benevolentes, si se quiere, los mejores beneficios. ¿No? Los mejores beneficios por colaboración eficaz se dan en el Perú. No he visto, he revisado, porque estoy trabajando en mi tesis doctoral sobre este tema, he revisado Italia, España, Argentina, Brasil, y no existe la exención de la pena. No hay exención de pena en ninguna de estas regulaciones. Hay disminución de la pena prudencial, hay, sí, pero no hay exención de la pena. Pero es uno de los, digamos, no es el único, por ejemplo, pero es uno de los países en Iberoamérica de los que adopta esta posición de la exención de la pena. No reducción, sino exención. Y evidentemente esto hace más atractiva la institución. Una cosa es que me vayan a reducir la pena y otra cosa es que voy a tener exención de pena, ¿no? Entonces, es importante este aspecto tener en consideración. ¿Ok? ¿Quién es colaborador eficaz? Ya con la imagen creo que sabemos en qué consiste colaborador eficaz. ¿No? ¿Una persona jurídica puede someterse a la colaboración eficaz? Sí, ¿cierto? Ya por la modificación que ha ocurrido a través de la ley 30.737 ya es posible que una persona jurídica pueda someterse a la colaboración eficaz. Yo tengo mis dudas, precisamente sobre este punto estoy trabajando la tesis doctoral. Yo tengo mis dudas de que pueda someterse la persona jurídica, porque la persona jurídica no actúa al ser un ente abstracto, una entelequia, no actúa directamente en el proceso, actúa a través de su representante legal. Pero este representante legal no es el colaborador, porque el colaborador es la persona jurídica, y la persona jurídica está obligada a entregar información. Entonces, evidentemente, ¿cómo así podemos entender que la persona, el representante especialmente designado o el apoderado legal es quien va a acudir al proceso y va a declarar y esta declaración tiene, digamos, está protegido por el derecho a la no autoincriminación, por ejemplo, o es que es posible hacer la distinción entre la persona física que declara y la persona jurídica que es la persona imputada? Puede sostenerse eh, que ambos participen en el proceso de colaboración eficaz o en esta técnica de colaboración eficaz. Yo allí estoy, digamos, analizando, pero veo
y lo conversaba con la profesora Backmayer, que es justamente mi tutora, mi directora de tesis, y ella también coincidía un poco que resulta bastante difícil que la persona jurídica pueda someterse a la colaboración eficaz o a la delación premiada. Bueno, la finalidad ya la sabemos también, ¿cierto? La finalidad es evidente, pero sí aquí es importante sí poner énfasis en los requisitos, ¿no? Y esto está, digamos, establecido en la doctrina comparada, legislación comparada de manera uniforme. Requisito fundamental, haber abandonado voluntariamente sus actividades delictivas. Por eso una persona que sigue cometiendo delitos no puede someterse a la colaboración eficaz. Uno puede decir, mira, estoy cometiendo varios delitos, de los 5 delitos que estoy cometiendo, me han descubierto solamente un delito. Bueno, sobre esto me voy a someter a la colaboración eficaz y respecto a los otros, pues no voy a decir nada, pero voy a seguir delinquiendo. La idea no sería esa. La idea sería que la persona que se va a someter, evidentemente no tiene que confesar esto, porque si la fiscalía no ha descubierto toda la existencia de otros delitos, no es que él va a ir y dice, bueno, estoy cometiendo este delito, pero además otros delitos que tú no sabes, pero igual. Quizás eso lo podría utilizar como un mecanismo para negociar la reducción de la pena o la extensión de la pena. Eso es posible, desde luego, pero lo que no puede hacer es continuar con la actividad, con las actividades delictivas, porque eso demostraría que en realidad la persona está sometiéndose a este mecanismo únicamente con el único propósito de obtener la, el beneficio y que eso incluso podría generar, pues, dudas sobre, entre comillas, su credibilidad. Ya sé que se trata de un testigo, entre comillas, de un testigo eh, eh, sobre el cual hay que tener máximo cuidado respecto a su credibilidad y respecto a la información que proporciona, ¿cierto? Pero evidentemente lo ideal sería que la persona abandone todo tipo de conducta delictiva y en ese contexto se someta a la delación premiada. Por eso es que, por ejemplo, el profesor Sanchinetti, el profesor argentino Sanchinetti establece que en realidad en el proceso o en la delación premiada no corresponde utilizar términos de arrepentido, por ejemplo, porque una persona que confiesa un delito, acepta un delito, pero está cometiendo otros delitos, en realidad no se está arrepintiendo de nada, ¿cierto? Por eso, repito, el profesor Sanchinetti dice, en realidad no es que se arrepienta, pues lo único que están haciendo es beneficiarse de un mecanismo que ha establecido el legislador. Por tanto, si bien este dato de no haber abandonado otros delitos no podría significar que la persona no se someta a la delación para ese hecho delictivo, en concreto que se le estaba imputando desde un inicio, si bien eso no va a implicar que se le niegue esta posibilidad, pero sí debería tenerse en consideración para efectos de graduar la pena. Distinto es que yo espontáneamente confiese esos otros delitos a que luego la fiscalía los descubra y me los impute. Y esto, evidentemente, está generando mucho debate porque en el caso justamente de Odebrecht, según hasta donde se conoce por información pública, ¿cierto? La fiscalía le dio la posibilidad de que, bueno, tú te puedes someter a la colaboración eficaz por estos hechos, pero luego, si te descubrimos otro hecho delictivo, también te sometes a la colaboración por eso, y si te descubrimos otro, vamos añadiendo. Y eso, y esta situación me parece que no resulta amparable o no está en sintonía con la finalidad de la delación premiada. Debe admitir o no contradecir, ¿no? Este término no contradecir, ¿no? Debería decir, debe admitir. O sea, aquí se está entendiendo que si guarda silencio es porque está admitiendo, porque no contradecir es guardar silencio, ¿cierto? Libre expresamente los hechos en que ha intervenido o se le imputa, ¿no? A mi juicio debe admitir, no, esto o no contradecir debe, creo, prescindirse de la regulación normativa. Debe presentarse al fiscal mostrando su disposición de proporcionar información eficaz. Ahora, ¿cómo valoramos la eficacia de la información que ha ofrecido, que ha brindado el colaborador? En función de lo que permite, ¿cierto? ¿Qué es lo que ha permitido?
puede permitir que se evite la continuada permanencia o consumación del delito o disminuir sustancialmente la magnitud o consecuencias de su ejecución. Puede conocer puede permitir conocer las circunstancias en que se planificó y ejecutó el delito, puede ayudar a identificar a los autores y partícipes de un delito cometido por cometerse, o a los integrantes de una organización delictiva y su funcionamiento, entregar instrumentos, efectos, ganancias y bienes delictivos relacionados con las actividades de la organización delictiva, entre otras. Entonces, esa información tiene que cumplir este propósito. No es que pueda ser información residual, tangencial, que no va a tener ningún impacto. No, debe ser información precisa, detallada, con datos objetivos que permitan su corroboración, que precisamente le permitan a la Fiscalía combatir eficazmente contra la delincuencia. Pero si no se va a tener información relevante, definitivamente pues no resulta razonable que se le otorgue un beneficio al imputado. ¿Cuál es el procedimiento? Hay una solicitud, una corroboración, un acuerdo, una impugnación y una aprobación judicial. La solicitud. Y aquí en la solicitud, por ejemplo, el marco normativo establece que el fiscal puede buscar, puede promover. Para mí, eso es un error garrafal. Para mí, a partir de ahí se presenta un problema. Para mí, el fiscal no puede promover, porque si promueve, simplemente podría estar incurriendo en una situación, aunque tácitamente de coacción. Porque ¿cómo promueves? Va a decir, oye, señor, ¿quiere someterse a la colaboración eficaz? Si va así, obviamente no le van a hacer caso, ¿no? No va a tener ningún impacto. En los hechos, lo que ocurre o lo que puede ocurrir es que el fiscal vaya y diga, señor, usted está acusado por o está siendo imputado por un delito que tiene 30 años, ¿no? Pero si usted dice tal cosa o si usted confiesa y se indica a estas personas, bueno, pues esos 15 30 años de pena ya simplemente, dependiendo de la relevancia de esa información, puede usted eximirse de pena. Entonces, visto así, esto de promover, que la fiscalía promueva, me parece que no resulta razonable. Es más, hay una declaración, ustedes lo han visto, seguramente el expresidente Kuczynski, que dice, un fiscal X me vino a buscar a mi casa cuando estuve con detención domiciliaria, me dijo, si tú declaras en contra de Alejandro Toledo, te voy a dar estos beneficios, ¿no? Eso puede ser incluso implicar que es un direccionamiento de la declaración, ¿no? El abogado es el único que puede, coordinando con su patrocinado, establecer como estrategia que corresponde la delación premiada. Pero no es que el fiscal puede ir, o sea, no debería, a pesar de que hay un marco normativo, el fiscal no debería, porque ahí lo que está haciendo es existir una cierta coerción que anula la libertad o que por lo menos disminuye la libertad de decidir libre y espontáneamente sobre someterse o no a la delación premiada. La corroboración, importante, ¿cierto? Ya la Corte Suprema en el caso de Nadine Heredia ha dicho algo que ya en el caso de la Vita contra Italia, lo decía el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y algo que reiteradamente la Corte Suprema Española y el Tribunal Constitucional Español ha establecido. No se puede corroborar la declaración del coimputado con la declaración de otro coimputado. Es decir, no se puede corroborar la declaración de un colaborador con la declaración de otro colaborador. Pueden haber 20 colaboradores que vayan en la misma línea, que dicen lo mismo, pero eso no significa que se esté corroborando unos contra otros. Una prueba sospechosa no corrobora otra prueba sospechosa. Lo que es el profesor Nakazaki, ¿no? Que es llamativo el ejemplo, pero es muy gráfico, pues. Un enfermo no cura a otro enfermo. Es lo mismo. Aquí una prueba sospechosa no hace que otra prueba sospechosa deje de ser, ¿no? Entonces, se trata de que sean pruebas alejadas, no vinculadas con los imputados, datos objetivos. La corroboración es fundamental. Creo que es la base para que pueda subsistir este mecanismo.
luego está el acuerdo y la aprobación judicial y la impugnación. Otro planteamiento que estoy trabajando, lo tengo que madurar, tengo que, desde luego, profundizar más, es, a mi juicio, la intervención judicial tiene que ser desde el inicio, desde la solicitud. Desde la solicitud tiene que haber intervención judicial. No va a participar, desde luego, de manera decisiva, pero puede desde la solicitud decir, solicitud, se pone en conocimiento del juez. ¿Para qué? Para que pueda controlar la, algún exceso, algún acto arbitrario que eventualmente puede ocurrir durante el procedimiento de corroboración. Y y en Argentina es ciertamente así. La solicitud inicialmente se la realiza al juez y el juez aprueba que haya este procedimiento, que se presente esta figura. Y, y no es que hay un proceso especial, un procedimiento distinto, es en el proceso común. Es el mismo juez que interviene y que luego le da un año al fiscal para que pueda corroborar todo lo que haya dicho el colaborador. Y en ese año, evidentemente, se genera todo lo que corresponde para corroborar. Pero el juez interviene desde un inicio. Me parece que esto es una opción razonable, que se le permita al juez intervenir desde un inicio para que efectivamente pueda controlar y además el imputado pueda conocer que ante cualquier afectación que pueda ocurrir en el contexto de la delación premiada, tiene posibilidad de acudir inmediatamente al juez para que se corrija esa arbitrariedad o ese defecto en el que sea incorrecto. ¿Eh? Entonces, repito, el juez no debe solamente esperar al momento final para hacer la aprobación judicial, no, debe intervenir desde un inicio. Y esto me parece que no implica ninguna distorsión a la lógica de la delación premiada. Lo que se quiere es establecer formas, reglas que permitan resolver o aplicar con acierto y con respeto de los derechos esta figura de la colaboración eficaz o la delación premiada. Y para esto, a mi juicio, hay la necesidad de que el juez pueda intervenir, repito, desde un inicio. Principio de igualdad y delación premiada. Esto es muy similar a lo que ya hemos indicado, ¿cierto? En el tema de la negociación paritaria. Pero perdón, no estamos hablando de la igualdad en ese sentido de igualdad en la negociación. Aquí estamos hablando de quiénes pueden someterse a la delación premiada. Las personas que están en la cúspide de la organización y que por tanto tienen mayor acceso a la información. Es decir, hay un premio a quien mejor posición tenga en la organización, pues tiene mayor información. Imaginemos, se genera una organización criminal y dicen, tú vas a ser el chofer. Obviamente yo no participo en las reuniones en las que se toma la decisión a quienes hay que corromper, a quienes hay que matar, a quienes hay que hacer tal cosa. ¿Por qué? Porque soy simplemente chofer, yo no tengo mayor información. Entonces, se descubre la organización criminal. Yo como chofer quiero someterme a la colaboración eficaz al ver que algunos de mis compañeros del delito están sometiéndose a esta figura. Pero van a decir, oye, pero esta información que tú tienes como chofer no me sirve de nada, no me es útil. Por tanto, como tengo menor acceso a información, quien va a lograr someterse a esta figura es aquella persona que está en mejor posición dentro de la organización delictiva y por tanto tiene acceso a mayor información. Y esto significa que los grandes delincuentes o los grandes presuntos delincuentes resultan beneficiados y los otros tendrán una pena mayor. Es decir, es posible que al chofer lo condenen, imaginemos, a 5 años y a quien tenía mejor posición y a quien había realizado mayor conducta delictiva tendría mayor culpabilidad, se termine con la extensión de la pena, ¿no? Eso, desde luego, resulta. Y esto ha pasado un poco no en un caso concreto, un chofer de una organización supuestamente delictiva dedicada al narcotráfico, el chofer quiso someterse a la colaboración eficaz y le dijeron que no, la información que tenía no era útil. Y él decía, pues, pero mi trabajo era solamente trasladar y por tanto no tenía acceso a información. Bueno, pues, por esa situación
efectivamente, por estar en una posición de desventaja en cuanto a la información que tenía, simplemente no pudo someterse a la colaboración eficaz. Esto es el tema de la igualdad entendida como negociación paritaria. Eso, como ya hemos dicho, no hay, digamos, una negociación paritaria. Es una ilusión, es algo utópico. Mucho menos que en la terminación anticipada, en la delación premiada, mucho menos situación de igualdad. Y aquí solamente citar, para no reiterar lo que dice el profesor Ignacio Anitúa, ¿no? La amenaza es un excelente medio de negociación cuando se ejerce en una relación de poder. ¿Eh? Entonces, ojo, no hay negociación paritaria, hay problemas que debemos tener en consideración. Y aquí, además, ya muchos lo han dicho, y aquí es, a mi juicio mayor, es más evidente. Existe una relación entre la prisión preventiva, mecanismo de presión, y la delación, con beneficio para ratificar la acusación. Yo no tengo mayor duda, aunque repito, hay que seguir investigando de forma empírica, que la prisión preventiva está cumpliendo un papel que no le corresponde, pero que está cumpliendo ese papel y que la prensa lo aplaude y que la y que la prensa dice, qué bien que esto esté pasando. Es decir, que aquellas personas que son encarceladas preventivamente se someten a la colaboración eficaz. Yo no lo he hecho, pero ojalá que el tiempo pueda alcanzar en algún momento, establecer cuántos, cuántos colaboradores existen a nivel nacional y cuántos de esos colaboradores, antes de someterse a la delación premiada, estaban con prisión preventiva ya impuesta o estaba en curso el requerimiento de prisión preventiva o estuvieron con detención preliminar judicial. ¿Cuántos de ellos se sometieron a este mecanismo en un contexto en el cual había una medida de coerción personal en su contra? Creo que al menos de los emblemáticos vamos a establecer que la mayoría de las personas que se sometieron fue porque había, fue porque había en curso una coerción personal. Podemos mencionar, por ejemplo, Villanueva, actualmente, Nava, José Miguel Castro, Canepa, Edwin Oviedo. Edwin Oviedo no se sometió, pero dijo que hubo presión para que se sometiese. Antonio Camayo, Graña Miro Quesada, Graña Cuña, Jorge, no, Fernando Camet, N empresarios políticos que se sometieron a la delación premiada cuando estaba en curso una prisión preventiva. Entonces, no se puede afirmar a partir de esto, como lo hace el profesor Ferraioli, que la prisión preventiva es el tormento moderno que busca a toda costa lograr la confesión del imputado. No podría decirse eso válidamente. Lo dice el profesor Ferraioli, que ha analizado el Pentiti, es decir, la ley de arrepentidos en Italia, y ha dicho N veces que no sirve, que no es eficaz, que ha permitido condenas injustas, que por tanto no debería utilizarse la delación. Lo dice en su libro Derecho y Razón y lo dice en varios artículos que ha escrito sobre el particular. Pero nosotros, y digo nosotros porque me incluyo muchas veces, aplaudimos que se imponga la prisión preventiva y sobre todo la prensa afirma, bueno, este es buen fiscal porque el primero le impuso prisión preventiva. ¿Para qué? Para lograr lo que ha logrado, que confiese y delate a sus compinches. Ese es el propósito de la prisión preventiva. Vencer las voluntades, resquebrajar las voluntades y lograr la colaboración a toda costa es el propósito de la prisión preventiva. Se puede válidamente sostenerse como estrategia procesal pedir prisión preventiva para luego lograr la colaboración eficaz. A mi juicio, esto es insostenible. Y esto además se establece como si ya legalmente como algo que evidentemente está ocurriendo, ¿no? Que el 473, inciso 3 del Código Procesal Penal dice
que si la persona se decide someter a la colaboración eficaz, se puede variar la prisión preventiva. Esto, para mi juicio, es un reconocimiento de que efectivamente la prisión preventiva está cumpliendo un papel negativo al momento de lograr la delación premiada. Básicamente porque, en buena cuenta, lo que se está estableciendo es, bueno, yo pido la prisión preventiva para lograr la colaboración, la delación premiada. Porque el hecho de que la persona diga voy a colaborar y automáticamente le pida la variación de la prisión preventiva, ¿esto qué implica? ¿Que había riesgo procesal o no había riesgo procesal? Pues que el hecho de que la persona decida declarar y decir confesar automáticamente elimina el riesgo procesal. ¿Sí? Si yo, si yo como fiscal digo hay riesgo de fuga, hay riesgo de entorpecimiento por esto, por esto, por esto, y la persona luego dice, bueno, ya como se me ha impuesto la prisión preventiva o como está a punto de imponerse la prisión preventiva, me someto a la colaboración eficaz. Y el fiscal dice, ah, ok, entonces voy a variar, ya no pido prisión preventiva, voy a pedir una prisión, una medida menos lesiva. Entonces la pregunta es, ¿en realidad existía este peligro procesal? ¿Qué tan efectivo es que la persona, por el solo hecho de someterse a la delación premiada, pueda desaparecer ese peligro afirmado por la fiscalía? A mi juicio, es sumamente cuestionable esta situación. ¿Cómo es posible que una persona que se ha establecido la prisión preventiva luego pueda variarse únicamente sobre la base de que la persona decide colaborar? Es decir, yo a esta persona le creo, pese a que yo como fiscal he dicho que existe riesgo procesal, pero como esta persona viene y me dice a través de su abogado que se va a someter a la colaboración, yo le creo que a partir de ese momento ya no va a realizar ningún acto de obstrucción a la investigación, no va a realizar nada porque, bueno, pues ha decidido someterse a la colaboración eficaz. No es consistente. A mi juicio, aquí básicamente lo que se está reconociendo es que no debería haberse impuesto la prisión preventiva. ¿Qué pasa si el colaborador miente? Se puede incrementar la pena, es una opción de Italia. Este, en, en Argentina se agrava la pena por el delito de falsa declaración, es decir, se establece que no hay una suerte de que no hay necesidad de predicar todavía en estos casos la aplicación del principio de la no autoincriminación o el del derecho a la no autoincriminación, sino que el hecho que estar sometiéndose implica que estás renunciando a este derecho y por tanto, si mientes, vas a ser pasible de imputación por estos delitos o agravación de la pena. Es decir, que el colaborador tiene el deber de veracidad. Por tanto, si miente, se somete a las consecuencias que la ley establece. En el Perú esto no ocurre, solamente la consecuencia más negativa para el aspirante o para el colaborador es que se le revoque los beneficios y se le persiga por el delito que siempre se le tuvo que haber perseguido. Eh, eh, Finalmente termino con esto. Plazo para corroborar. En Argentina se plantea que debe ser con máximo un año, ¿cierto? En el Perú no existía un plazo, pero hay un autógrafo de un proyecto de ley, ¿cierto? Que se está discutiendo, que se aprobó hace algunos días por insistencia, en el que se establece un plazo inicial de 8 meses para casos de simples que pueden prorrogarse para casos simples y complejos, 8 meses que pueden prorrogarse por 4 meses por situaciones justificadas y un plazo de prolongación de 8 meses para casos de criminalidad organizada. Es decir, en casos simples y complejos puede durar máximo el plazo de la colaboración de 12 meses y en casos de criminalidad organizada hasta 16 meses. ¿Ok? En Argentina es un año, en Italia hay un plazo inicial de 100 días para que la persona declare todo lo que sabe y luego hay un plazo de 180 días para que pueda corroborarse. Son plazos breves, a mi juicio razonables. Para que, a mi juicio, no solo debe incorporarse plazo para la corroboración, sino también debe existir un plazo para que el colaborador proporcione toda la información relevante. Yo podría incluso decir, dentro de los 7 días de que la persona decide someterse a esta figura, tiene que decir todo lo que sabe. ¿Para qué?
para que luego no se esté contaminando con información externa y además para que no pueda acomodar o adaptar su versión a lo que va saliendo de información o a cómo va evolucionando la imputación de la fiscalía. Porque hemos visto casos de una persona que declara en el 2018, dice A, después pasa algo y en el 2019 vuelve a declarar y dice, ya no es A, sino es A más B más C. ¿Y por qué no lo dijo inicialmente? Bueno, porque en ese momento no lo entendí como relevante. Definitivamente esto no debe mantenerse porque implicaría, repito, una distorsión de la figura de la delación premiada. Bien, doctores, les agradezco su gentil atención. He tratado de correr sobre los temas. Hay, desde luego, aspectos para profundizar. Toda una clase podemos hablar solamente de la delación premiada, pero he tratado de poner énfasis en los aspectos relevantes. Y bueno, ahora me pongo a vuestra disposición por si hubiese alguna pregunta, interrogante sobre lo que he planteado. Muchas gracias. Excelente, doctor Freddy Valenzuela. Muchas gracias por su brillante exposición. Estimados participantes, si tienen alguna pregunta que realizar a nuestro docente, lo pueden realizar en estos momentos levantando su manito y es una pregunta por estudiante de acuerdo a la sesión. Si no, damos por culminado la sesión de clase. Por favor, me confirma, me dice Pablo, excelente ponencia, doctor. Muy bien, entonces, estimados participantes, damos por culminado la presente sesión con el doctor tenemos una pregunta. Dice Iván Toro. Buenas noches, Iván. ¿Considera que el colaborador eficaz debería ir a prisión preventiva? Gracias. Sí, gracias por la pregunta, Iván. De manera muy concreta, es que la prisión preventiva no se determina en función de si es colaborador o no es colaborador, de si es aspirante o no es aspirante, sino en función del riesgo procesal, del peligro procesal. Y resulta posible que una persona que se esté sometiendo a la colaboración eficaz sí presente riesgo procesal de fuga o de entorpecimiento. Claro, podría decir, ¿cómo es posible que piense que una persona que esté colaborando a su vez esté entorpeciendo? Pero sí es posible, porque está impidiendo que se esclarezca, por ejemplo, hechos sobre aspectos que todavía él no ha confesado, sobre aspectos que no ha admitido, o sigue coordinando versiones con determinados testigos para que su situación no se perjudique y solamente se quede en esa versión inicial que él ha declarado. Evidentemente, sí existe la posibilidad de que una persona que está sometiéndose a la colaboración eficaz puede ir a la prisión preventiva. El hecho de que esté sometiéndose no elimina de manera automática el riesgo procesal. Eso evidentemente hay que analizarlo de acuerdo a cada caso en particular. Muy bien, doctor Freddy Valenzuela. Me dice, a ver, algunas preguntas tenemos en el chat. Listo. Tenemos un participante que nos dice, ¿considera que en la colaboración debería disminuir el derecho premiar para minimizar los procedimientos de colaboración? Sí, gracias al colega que pregunta. Sí, efectivamente, creo que debería repensarse que los beneficios no pueden ser tantos, pues. Repito, y hacía referencia, por ejemplo, en Argentina, la disminución de la pena es muy poca. Y además en Argentina se ha establecido que no procede, por ejemplo, para los funcionarios públicos que han incurrido en actos de corrupción. Entonces tiene que establecerse algunas limitaciones, porque ser tan permisivo y además otorgar beneficios tan grandes como la exención de la pena me parece que no resulta razonable y es un estímulo a que las personas luego de cometer el delito oportunamente se someten a la colaboración eficaz. Por eso el profesor, si mal no recuerdo, es Ignacio Nitúa o el profesor ahora recuerdo el nombre del profesor, otro profesor argentino, que afirma que actualmente no solamente hay que cometer el delito, sino tener la estrategia oportuna para en su momento someterte a la colaboración eficaz, con lo cual te exceptúan de la pena y luego pues sigues haciendo tu vida. Entonces, esto, desde luego, hay que analizar. Me parece que los beneficios que se dan en el Perú, al menos de las legislaciones que yo he comparado, son muy por encima beneficiosos. Muy bien, doctor Freddy Valenzuela. Tenemos a Fabián y a Mario Puente. Estimado Fabián, una pregunta y se precisa, por favor. Adelante. Buenas noches, doctor. Muchas gracias por la ponencia.
Doctor, si se usa al colaborador eficaz como un elemento de convicción para dictar la prisión preventiva, si el colaborador eficaz en la etapa, digamos, en la segunda etapa de corroboración, decide ya no ser colaborador o no se corrobora nada, eso puede utilizarse como un elemento de convicción para solicitar el cese de la prisión preventiva. Gracias, doctor. Sí, por supuesto, Fabián, gracias por la pregunta. Evidentemente, ¿no? Habría que establecer si es el presupuesto fundamental. Es decir, puede ser que además de la declaración del arrepentido, colaborador, existan otros elementos de convicción que le den solidez a la resolución que impone la prisión preventiva. Pero si el elemento de convicción principal ha sido la declaración del colaborador y éste simplemente se retracta luego o simplemente no se puede corroborar, por tanto, en términos llanos, se cae la colaboración eficaz, definitivamente este nuevo dato debe determinar el cese de la prisión preventiva. Lo podría incluso hacer el juez de oficio, ¿no? Pero si no, pues se pide el cese de la prisión preventiva bajo el argumento de que un elemento de convicción principal ha determinado y por la regla, ha desaparecido y por la regla del rebus sic stantibus, la situación ha variado y por tanto también tiene que decaer la prisión preventiva. Muy bien, doctor Freddy Valenzuela. Estimado Mario Puente, con usted cerramos la presente sesión de clase. Una pregunta. Gracias. Buenas tardes, buenas noches, doctor, buenas noches con todos. En caso de la prisión preventiva que rige como colaborador eficaz, ¿por qué demora muy tardío para transformar sobre una investigación o elemento de convicción en otro país que no está en la carpeta fiscal para traducirlo o mandarlo de retorno al Perú, la carpeta fiscal traducido, demora ese lapso de tiempo? Eh, a ver, Mario, si mal no entiendo, el tema entiendo que cuando la colaboración o hay intervención de agentes Extranjero. extranjeros, ¿no? Sí. Sí, el tema ya es de cooperación judicial internacional y ya no es un problema aquí normativo, ¿no? Es un problema de gestión, de cómo los operadores jurídicos se organizan para poder llevar a cabo oportunamente las diligencias. Entonces, sí, evidentemente, los actores que participan de la Oficina de Cooperación Judicial Internacional en la Fiscalía no son diligentes y no se realiza oportunamente los pedidos, evidentemente esto va a generar dilación. Desde luego, también hay que tener en consideración que existe la posibilidad de que esta dilación no sea de las autoridades peruanas, sino sea de las autoridades extranjeras, ¿no? Y esto, evidentemente, pues ya no tiene, ya el Poder Judicial o la Fiscalía tiene un menor manejo porque no es una situación que le competa, sino, repito, a la autoridad extranjera. Entonces, estas situaciones son los que explican que extradiciones o cooperación judicial internacional dentro de un contexto en el cual puede estar la colaboración eficaz, pues demande mucho tiempo porque hay reglas que cumplir, ¿no? No es que uno lo envía un correo a una autoridad extranjera y esto tiene que responder inmediatamente, sino hay un procedimiento que se establece para aspectos de cooperación judicial internacional que tienen que cumplirse y, desde luego, observarse para evitar que se generen futuras nulidades.